con Dios. Entonces, Mateo 11:17 dice: tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría la reivindican sus hijos. Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Y en el 22 dice así: por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón serán más tolerable que para ustedes. 23. Y tú, Capharnaúm, que te elevas hasta el cielo, hasta Hades, caerás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. Recordemos que venimos de esta pregunta de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, veíamos ayer, estaba desesperado, está preso, esperando que Dios venga con la respuesta, y eso no pasó. Y se van los mensajeros de Juan el Bautista. Jesús le manda un mensaje a Juan: hey, no te desesperes, yo soy el que había de venir. Pero después que se van los mensajeros, Jesús se queda hablando bien de Juan el Bautista y termina ese mensaje diciendo lo que iniciamos leyendo hoy. Miren, les tocamos flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Es decir, les hemos hablado de todas las formas posibles, porque vino Juan y Jesús está diciendo: Juan era un profeta excéntrico, predicó en el desierto, comía chapulines, no langosta, así como La que uno se imagina. Cuando dice uno: Juan comía langosta, pues se imagina uno en el restaurante de mantel blanco y todo. No, comía chapulines con miel, vestía de pelo de camello. Es decir, era un profeta excéntrico y predicaba en el desierto. La gente salía a oírlo allá. Y luego viene Jesús, que él comía, dice, con pecadores. O sea, le decía a Zaqueo: quiero comer contigo. Mateo invitó a todos los del pacto de corruptos a comer con él, y todos estaban escandalizados. Jesús comiendo con ellos. Y Jesús dice: ni con Juan ni conmigo quieren ustedes escuchar el mensaje. Y ese es el contexto para que Jesús diga: ay de ti, Corazín y Betsaida, son ciudades de Israel. Y les dice algo ofensivo para las personas de su tiempo. Porque si en Tiro y en Sidón, esas eran ciudades del norte ya fuera de Israel, y eso para el nacionalismo de Israel, de los judíos, les ha de haber dolido muchísimo. Si en una ciudad pagana se hubieran hecho los milagros que yo he hecho en estas ciudades de Judá, hubieran caído arrepentidas, algo tipo Nínive, que cuando el mensaje de Jonás les llegó se arrepintieron todos. Por eso dice: va a ser más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, no le está quitando el castigo, que para ustedes. Y eso tiene tremendas implicaciones para nosotros, y quiero dejar a mis amigos aquí con la interpretación del Batman. Ya que lo leí, ahora ustedes lo... No, yo creo que el Señor nos está diciendo: si has visto la manifestación del poder de Dios en tu vida, no tienes excusa para no arrepentirte, porque muchos de nosotros hemos visto milagros. Pero aunque usted no lo crea, yo he visto gente que ha visto el poder de Dios en su vida y aún así se aleja de Dios. Es increíble cómo hay gente que ha visto la mano de Dios en su vida, en su familia, y de todos modos escoge alejarse de Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús, porque este segmento se llama ¿qué haría Jesús? Es decir, lo que dice en la Escritura, ¿cómo lo aplico para mi vida hoy? Y hoy el mensaje es: si he visto un milagro de Dios, si Dios ha tenido misericordia de mí, si ha respondido alguna de mis oraciones, lo que tengo que hacer es acercarme a Dios y no cometer el error que cometieron Corazín y Betsaida, que a pesar de ver los milagros, endurecieron su corazón al mensaje de Jesús y de Juan el Bautista, ¿verdad? Y sabes que viendo esa parte de los milagros de Jesús, me llama la atención. Hechos 10:38 dice: Jesús anduvo haciendo el bien
y anduvo sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, Jesús, no hay en la Biblia un caso que llegó un enfermo y no lo sanaba, ¿verdad? Él estaba sanando, andaba haciendo el bien, pero también para él era importante el arrepentimiento de la gente, ¿verdad? Incluso a veces en algunos milagros, primero les dijo, tus pecados te son perdonados y después levántate. Y es esa combinación de cómo los milagros, como decías, pueden venir a nuestra vida, aliviar nuestra situación, pero todo eso, sanidad, caminar en el agua, multiplicación del pan, es como que el beneficio era para aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el arrepentimiento, un beneficio eterno, un beneficio que pues va más allá de lo que estamos viviendo aquí, de una enfermedad, de una crisis económica. Y otro punto que quisiera señalar es que eso que te decía de Hechos 10:38, Jesús nos llamó a eso, ¿verdad? Jesús estaba haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo. Dios te llamó a eso. Tal vez podríamos sentir como que eso es algo lejano, pero Dios nos llamó también a eso, a provocar eso, a llevar ese beneficio a las personas que puede ser milagro y sanidad divina, pero también a predicar de esa otra parte del arrepentimiento que tiene un beneficio eterno. Excelente. Anoche justamente estábamos leyendo el plan de Vidaventura con mis chiquitas, ¿verdad? 3 y 5 años, y estábamos leyendo. Yo decidí que agarramos la Biblia y leemos. Es la primera vez que están leyendo la Biblia porque tienen sus Biblias de pequeños, ¿verdad? Entonces son completamente diferentes. Y me dice, mami, esa solo tiene letras, no tiene ni un dibujito. Pero estábamos leyendo, ayer nos tocó segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, y hablaba del juicio que viene, hablaba de que la tierra va a ser destruida y la nueva tierra, el nuevo cielo. Y entonces yo le vi los ojitos a mi hija así de, mamá, ¿qué es eso, verdad? Y entonces yo así como, y seguí leyendo, y entonces el nuevo cielo, y al final se quedó en paz, pero cuando me fui a dormir, decía yo, Señor, ¿por qué leímos eso, verdad? ¿Será que les dejé miedo? Y el Señor me confrontó con que no podemos ser selectivos con los pasajes que leemos. Y luego viendo este pasaje, digo yo, es tan importante que nosotros aprendamos y no seamos selectivos con solo hablar de Dios quiere que amemos a los demás, que eso es lo que yo les estoy enseñando a ellas, pero también tienen que entender que viene un día de juicio y tenemos que entender que vamos a ser juzgados. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que ser cuidadosos en la forma que vivimos, pero también que tenemos que tener una conciencia eterna, que tenemos que pensar que esta tierra es pasajera y tenemos que vivir con esa conciencia, porque entonces parte de lo que hablábamos ayer con mis hijas era la importancia, porque nos habla de la paciencia que Dios nos tiene. Y ese pasaje nos hablaba de cómo está esperando que todos nos arrepintamos. Y entonces la conversación se volvió, mira, mi amor, tú conoces a Dios, pero la gente alrededor de ti también tiene que conocerlo. Y creo que este pasaje nos lleva a eso mismo. Tenemos que llevar vidas donde nuestro mecanismo automático sea siempre orar. Cuando tenemos un problema, cuando vemos una crisis, cuando vemos caos alrededor de nosotros, tenemos que aprender a orar para que aprendamos a tener estos testimonios, porque esa es la forma de testificar. Orando, pidiendo la ayuda del Señor, viendo cómo el Señor intervino. Y entonces podemos hablar y podemos decirle a los demás, miren, yo oré y el Señor hizo esto, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que aprendamos a no ser selectivos, sino escuchar lo que el Señor nos está hablando, y también que podamos nosotros llevar esta vida de oración donde veamos milagros todos los días y podamos testificar del Señor. Definitivamente, cuando yo leí esto me llamó mucho la atención y dije, yo quiero saber que para que el Señor haya comparado a Tiro, a Sidón y a Sodoma, ¿qué tenían estos tres pueblos, ¿verdad? Ciudades, reyes? Y Tiro, cuando leemos Ezequiel 28, que ahí describe a Sidón y a Tiro, habla sobre que en Tiro había arrogancia, ¿verdad? Había soberbia, acumulación de riqueza. En Sidón, un culto a Baal, ¿verdad? Porque, interesante, porque dice, las prácticas pecaminosas del culto a Baal venían entrando a Israel a través de Jezabel. Y yo me puse, y bueno, y Sodoma, no digamos, ¿verdad? El desenfreno sexual. Y cuando dice ahí, a ellos se les perdonaría más que a ti, que has visto los milagros y no has cambiado esa forma de vivir. Y me puse a pensar yo, ¿qué áreas de mi vida todavía tengo como Tiro, como Sidón o como Sodoma? ¿Verdad?
Y a pesar de que la gloria de Dios se ha manifestado en mi vida y he visto milagros solo con el simple hecho de que me haya perdonado y me haya sacado de donde está, y yo no haya enderezado mis pasos todavía. O sea, ¿qué áreas hay? Entonces, para mí esta lectura lo que me llevó es hacer una autoevaluación y reflexión, ¿verdad? De cómo yo tengo que seguir en una intencionalidad en entregar áreas de mi vida para ser agradable a Él. No para que los hombres digan, ay, qué pilas el Eduardo, ¿verdad? Ay, ya solo le falta la aureola. No, sino que es realmente para poder agradar al Señor y que los testimonios que yo haya visto en mi vida también se puedan convertir como ejemplo para otros. Wow. Y que otros conozcan al Señor, ¿verdad? Eso me llamó muchísimo la atención del pasaje. Y si ustedes se dan cuenta, esto respalda lo que dice Romanos capítulo 2, que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Pero los que tenemos acceso al conocimiento de Dios, vamos a ser juzgados más severamente. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Y cuántas veces, amigo oyente, nosotros hemos orado a Dios, Dios, si me ayudas acá? Y tal vez el milagro no sucede en el momento, pero 2, 3 días después, Dios trae la provisión, Dios trae el alivio. Y eso debería hacernos regresar a Dios y decir, Dios, tú existes, me amas, voy a acercarme a ti. Pero yo he visto como pastor cuántas personas ven el poder de Dios y después se alejan de Dios como que si Él no existiera. Quiero contarles que mi papá era un hombre de fe y yo estaba pequeño cuando él me contó un testimonio. Hubo una campaña en el estadio Mateo Flores cuando las autoridades deportivas nos prestaban el estadio para hacer ahí actividades evangelísticas. Y vino un evangelista que no recuerdo quién es, no sé si era G. Ávila o Jorge Raskin, no recuerdo. Y oró por milagros. Y recuerdo que un señor de una aldea donde mi papá iba a predicar, porque mi papá tiene una pasión por ir a predicar a las aldeas, y ahí camino hacia Santa Rosa, o en Santa Rosa, hay una aldea que se llama La Nueva Providencia. Ahí arriba trajeron un bus con personas a la campaña y un señor recibió un milagro. Yo sé que algunas personas van a cuestionar, pero Dios le puso a él rellenos en las muelas, ¿verdad? Y hay gente que dirá, ¿y por qué no le puso las muelas nuevas? Sí, fue milagro, pero fue relleno, ¿verdad? Y entonces, mi papá estaba entre los pastores que estaban verificando que el milagro fuera cierto para que pasaran a testificar. Y entonces mi papá le vio las muelas con un material que parecía oro, pues. O sea, eran rellenos. Y entonces lo testificó, mi papá lo vio y era un gozo verlo. O sea, un campesino que no tenía dinero para un tratamiento así. Y bueno, años después, mi papá va a la aldea a predicar, pregunta por este hermano. Mi papá, a los que lo conocieron, mi papá no tenía filtros, de mi papá decía lo que tenía. Y entonces lo ve tomando, borracho, y lo llama y le dice, fulano tal, venga para acá. ¿Y usted no se recuerda el milagro que Dios hizo por usted? Muéstrame su boca, le dice. Y boom, tenía ahí los rellenos. Usted vio el poder de Dios y anda en estas, le dice. Y lo regañó. ¿Cómo es posible? Y así le podría yo contar situaciones de gente que ha recibido milagros a sus hijos, milagros económicos, que después de recibir ese milagro, después se apartan de Dios como que Dios no existiera a ustedes. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Y me lo digo a mí y te lo digo a ti, al que lo quiera tomar. Si hemos visto el poder de Dios, esa muestra del amor de Dios debería hacernos pensar, yo debo estar pegado a Dios y debo serle fiel. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Dios, ayúdame a huir de la condición de Corazín y Betsaida? Y te voy a decir, y con lo que decía Eduardo, ¿saben qué es lo que nos aparta más de Dios? La religiosidad. Porque el pueblo de Israel era más religioso que Tiro y Sidón. O sea, Tiro y Sidón son los paganos. Y Corazín y Betsaida eran los más religiosos. Por eso no le creían a Jesús. Tú no eres el Mesías. Estás haciendo milagros, pero no te creemos tanto. Por su religiosidad. Y por eso Jesús le dijo algo a los fariseos. Les dijo, los cobradores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el pecador empedernido está consciente de su lejanía de Dios. En cambio, el religioso, su religiosidad muchas veces lo aparta de Dios, porque la religiosidad nos adormece de esa realidad. Así que, ¿qué tal si oramos y le decimos, Señor, ayúdame a acercarme a ti, ayúdame a huir de la condición de Corazín y Betsaida y de la condición de Tiro y de Sidón, porque ninguna de las dos es correcta. Ayúdame a oír tu mensaje,
yo no quiero ser de estos que tú describiste, que tocaron flauta y no bailaron, y tocaron cantos fúnebres y no lloraron. Señor, yo quiero ser de aquellos que si tú me llamas a danzar, yo voy a danzar. Y si tú me llamas a llorar, yo voy a llorar. Yo quiero estar sensible a tu voz. Yo quiero estar sensible a lo que tú me llames a hacer, Señor. Si es tiempo de celebrar, voy a celebrar. Si es tiempo de llorar por mi pecado, voy a llorar por mi pecado. Pero ayúdame a tener un corazón sensible a ti. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. 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 Muy bien, así que lo invito a que este fin de semana estemos sensibles. Y por eso le digo, vaya a su iglesia, vaya a adorar a Dios, vaya a decirle a Dios, aquí estoy, quiero tener un corazón sensible para ti. No quiero estar en la condición ni de Corazín ni Betsaida, ni de Tiro ni de Sidón. Quiero tener un corazón sensible a ti. Fernando, ¿cómo estamos con el Bible Challenge? Así es, queremos motivarte a seguir leyendo la Biblia, a entrar a este Bible Challenge. Hoy nos toca Primera de Crónicas 15 al 19. Vamos a estar leyendo la historia de David. ¿Y a quién no le ha impactado y quién no se ha inspirado con la historia de David? Y hoy vamos a estar leyendo una parte en la que David tiene el deseo de hacer un templo para el Señor, de construir ese templo, pero Dios le manda a decir que no va a ser él. Y cualquiera se hubiera podido haber frustrado, se hubiera dicho, bueno, entonces pues mejor no hago nada. Y él entendió la parte que tenía que hacer y va, y está ahí la lista de todas las ciudades que va a conquistar, y es una gran conquista, y mucho de ahí vienen los recursos para el templo. Y yo pensaba, Dios no nos llamó a un montón de cosas, ¿verdad? Hay algo donde Dios te quiere llevar, y así como David conquistó militarmente esta tierra, hay un lugar donde Dios nos puso a conquistar, ahí en tu lugar de trabajo, ahí en tu cuadra, ahí en tu casa, tal vez hay algo que Dios nos puso a hacer y que Él quiere apoyarnos y quiere que conquistemos y avancemos, y, ¿por qué no?, inspirarte en esa historia de David, y sobre todo unirte a este Bible Challenge para que podamos ser transformados a través de la lectura de la Biblia. Y este año el Bible Challenge está siendo en orden cronológico. Por eso estamos ahora leyendo Primero y Segundo Crónicas. Y recordemos que los libros históricos, Primero Samuel, Segundo Samuel, Primero Reyes, Segundo Reyes, fueron escritos antes de que el pueblo fuera llevado a cautivo a Babilonia. Luego leímos algunos libros que fueron escritos durante ese cautiverio, Daniel y otros profetas, y ahora estamos leyendo Primero y Segundo Crónicas, que fueron escritos después, son históricos, pero fueron escritos después que el pueblo fue traído de regreso de la cautividad. Eso es lo bonito de este año del Bible Challenge. Y quiero invitarlo a que descubra usted el sabor de estar leyendo la Biblia, en los libros de la Biblia en orden cronológico. Ese es el orden que estamos teniendo este año. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. El programa de hoy está buenísimo. Quiero invitarlo a que no se lo pierda. Esto es Vaya con Dios. Y regresamos. Esto está buenísimo. No se lo pierda. Fija tus ojos en Jesús. Camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Y comenzamos con la lectura Nada cambia si nada cambia. Era un día brillante y yo sentía pánico. Tras haber salido de la iglesia, había caminado por el auditorio oscuro y con el aire acondicionado para salir al brillante sol de mediodía. Mis ojos observaron el inmenso estacionamiento lleno de varios miles de vehículos buscando el mío, pero no lo encontraba por ninguna parte. Pensé que mi viejo Chevrolet Caprice Classic, con el asiento delantero estropeado y todo, había sido robado de la iglesia. Qué bárbaro, cómo desconfiar ahí en la iglesia. Extrañamente, dice el autor, tuve un momento de iluminación. Mis pensamientos pasaron del temor a la fortuna cuando pensé, tal vez realmente no está y puedo recibir un dinero del seguro muy necesario por ese viejo carro. Con cada momento que pasaba me sentía cada vez más contento de mi milagro recién recibido, hasta que de modo inesperado y decepcionante encontré mi auto estacionado justo donde yo lo dejé, oculto entre dos camionetas grandes del tamaño de una montaña. ¿Qué buscaba yo cuando pensaba que mi auto había sido robado? Un cambio. Se podría decir que buscaba un cambio en los lugares equivocados. Yo pensé que estaba más preocupado, pero dice que estaba ilusionado que le habían robado su carro y iba a poder cobrar el seguro y cambiarlo, ¿verdad? Yo lo siento algo aliviado. Exacto.
¿Qué buscaba yo? Dice, un cambio, pero lo estaba buscando en lugares equivocados. Y él nos va a decir que precisamente eso, a veces queremos un cambio, pero no esforzarnos nosotros, sino que venga como milagrosamente. Mafi, por Se favor. lo robaron, dijo. Muchos de nosotros lo hacemos. Queremos que otros cambien, que las circunstancias cambien, que nuestra ubicación o nuestro empleo cambie. Sin embargo, este es el momento para que tú y yo aceptemos plenamente el modo en que Dios nos creó. El autor John Mark Green observa, cambio puede ser difícil. No requiere ningún esfuerzo extra conformarnos con lo mismo de siempre. El piloto automático nos mantiene bloqueados en patrones del pasado, pero transformar nuestra vida, y nos hace esta pregunta el autor. Y aquí viene y la recalca en esto que dice, eso requiere valentía, compromiso y esfuerzo. Es tentador mantenernos acampados en la zona que dice, así son las cosas. Pero para llegar a las cosas realmente buenas en la vida, tenemos que estar dispuestos a convertirnos en exploradores y aventureros. Hacer un cambio de vida da bastante miedo. Sin embargo, ¿sabes lo que da más miedo todavía? El lamento. Aprovecha el cambio y sácale el máximo partido a la oportunidad que presenta. Cuando cambies, no tengas miedo a lo que podría salir mal. En lugar de eso, enfoca tus pensamientos en lo que podría salir bien. El cambio no es un final doloroso, es un nuevo comienzo. Estás a punto de conocer a tu yo real. Jugar a lo seguro es probablemente lo más inseguro del mundo. No puedes quedarte quieto, debes avanzar y estar abierto a esos ajustes que te mejoran. Aprovecha el camino. Enfoca tu energía a no volver a lo de antes, sino en construir lo nuevo. Ahórrate dolores de cabeza y sufrimiento. Deja de buscar la felicidad donde la perdiste. El pensamiento más peligroso que puedes tener es el siguiente. Siempre lo he hecho de ese modo. Las cosas cambian cuando éramos niños. Nos decían que no nos subiéramos al vehículo con desconocidos. Entonces nos decían que nunca nos viéramos con alguien a quien conocemos solamente en el internet. Pero vea usted, ahora nos dice que contactemos un Uber y que nos subamos solos en un vehículo con un desconocido para que nos lleve a donde queremos ir. Eso me causó tanta gracia porque es cierto, ¿verdad? No se sube en un carro que no, y ahora uno se sube y ni conoce al cuatío que va manejando, ¿verdad? Exactamente. La vida cambia y tú también puedes cambiar, dice el autor. Cierra algunas puertas que ya no conducen a donde debías estar. Da el paso de fe. Camina en paz cruzando puertas que solamente Dios puede abrir. Los cambios que estoy presentando en este libro pueden ser incómodos. Sin embargo, ser alguien fuera de lo común nunca proviene de la zona de confort. Para ser fuera de lo común, siéntete cómodo con estar incómodo. Y cuando decidas cambiar para mejor, haz todo lo posible para no pensar en tus errores del pasado. No estás atascado en el modo en que son las cosas ahora. El cambio es mejor que estar descontento. Una decisión puede cambiar todo. Por lo tanto, haz el cambio. No te conformes con una vida común. Ustedes, este párrafo es corto, pero lleno de buenas perlas de sabiduría. No sé cuáles les llamaron más la atención, pero oiga lo que dice aquí. Jugar a lo seguro es probablemente lo más inseguro del mundo. El autor en este párrafo nos está diciendo que tenemos que cambiar. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos gustan las rutinas y nos gusta acomodarnos y decir, esto me funcionó, no me lo cambien, por favor. Pero el mundo sigue cambiando, las cosas siguen cambiando, el mundo sigue avanzando. Y cuando ya sentimos que Google nos soluciona la vida, aparece la inteligencia artificial, ChatGPT, y viene a alterar las cosas. Así que tenemos que seguir cambiando y el autor nos dice que debemos continuar ese proceso continuo de mejora y eso se llama cambio constante. Y nos dice otra máxima que me gustó: para ser fuera de lo común, siéntete cómodo con estar incómodo. Oiga eso. Para ser fuera de lo común, siéntete cómodo con estar incómodo. Así es, yo pensaba eso en un momento de mi vida que empecé un negocio y me sentía así como, qué difícil esto, ¿verdad? Pero después, mucho tiempo después, en un curso, alguien nos decía así como, mira,
digamos, empezar un negocio. Tenés que sentirte cómodo con tener incertidumbre, con que vas a invertir un montón al principio y apostándole que en algún momento vas a cosechar, pero hay incertidumbre. Vas a sentir como que no es como que todo el mundo te viene a apoyar. Y algunas veces te vas a cuestionar, ¿será que vale la pena todo lo que estoy haciendo? Pero a eso fue lo que te inscribiste. O sea, ese era el curso. ¿Quieres empezar un negocio? A eso fue lo que te inscribiste. Si estás viendo eso, pues vas en el lugar correcto, ¿verdad? El problema es que a veces nos pasan todas esas cosas que ya describí y podemos decir, no, de plano que esto no era lo que tenía que hacer, pero solo es esa montaña que tenemos que pasar de un montón de montañas que van a venir después. Pero también eso fue lo que me llamó la atención, de sentirnos cómodos ante esa adversidad, incertidumbre y seguir avanzando. Sobre todo si Dios nos llamó a eso, ¿verdad? Y que nosotros tenemos esa ventaja y tenemos ese recurso de que Dios pueda confirmarnos. No darnos todo el mapa, pero sí confirmarnos, digamos, la dirección en la que podemos ir. Excelente. A mí la frasecita esta del pensamiento más peligroso que puedes tener es el siguiente: siempre lo he hecho de este modo. A mí esa me pegó porque yo soy bastante así, ¿verdad? Yo siempre me tomo el café a esta hora, de esta forma, siempre como estos huevitos así este día, o sea, todo es como muy, muy así, ¿verdad? Pero me hacía pensar, hace un par de meses yo me piqué con la historia de Netflix. ¿Sabían ustedes que Netflix rentaba DVDs? Originalmente su modelo de negocio era rentar ¿Qué son DVDs. DVDs, perdona? Tranquilo, Centennial. Pero entonces eran competencia directa con Blockbuster. Y entonces ellos comienzan, tratan de venderle Netflix a Blockbuster y Blockbuster dice, no me interesa, yo ya soy el rey aquí, ¿para qué voy a comprar esta empresita? Y entonces comienzan a ver cómo desarrollar el negocio con una deuda, que ya así como, ¿qué hacemos para salir de aquí, verdad? Y entonces se les ocurre, vamos a hacer que ahora la gente pueda ir a dejar los DVDs a un lugar físico y entonces así es más rápido recoger y dejar y empiezan en esto. Luego se les ocurre otra idea de negocio, cómo pueden cambiar la forma en que está manejando Netflix. Y entonces viene alguien, entra a desarrollar, no me acuerdo del nombre de esta otra persona, pero viene el CEO, Reed Hastings se llama, y le dice, no, ¿sabes qué? No va por aquí. Después de meses desarrollando, no va por aquí, pero creo que este es un buen producto, llévatelo y seguilo desarrollando. Eso es Hoy Roku. Y entonces viene este CEO y dice, no, hay que seguir, no era por ahí, es el streaming. Y entonces le apuestan todo al streaming, pero es bien curioso que hay resistencia interna, porque obviamente el ancho de banda está creciendo, se está adaptando la gente al internet, pero dicen, ¿será que el internet sí va a quedarse en la casa de las personas? Y viene él y dice, no, sí, seguimos adelante. Y me llama la atención porque entonces, segunda resistencia ahora externa. Los canales, las casas de cine no están seguras si quieren apoyar el proyecto por la piratería, ¿verdad? O sea, vamos a poner en línea todo lo que tenemos y entonces hay mucha resistencia, pero al final comienza el modelo, comienzan a vender las suscripciones, se vuelven de ambas, ¿verdad? Tenían suscripciones y renta de DVDs hasta que se ponen a la par los ingresos de la renta con los ingresos del streaming hasta que el streaming se va. Y lo curioso es cómo Blockbuster no logra alcanzar el ritmo de Netflix y quiebra, ¿verdad? Pero entonces la importancia de estar atentos a lo que está sucediendo alrededor de nosotros, la importancia de adaptarnos a los cambios, cómo esos cambios pueden dar miedo, cómo esos cambios nos pueden hacer gente adentro y gente afuera, nos puede decir, estás loco, ¿verdad? Pero creo que cuando es importante una palabra del Señor, creo que pueden venir esos, no, por ahí no va, pero uno puede tener esa paz de, yo sé que el Señor me lo dijo, ¿verdad? En este caso, Reed Hastings probablemente no tenía una palabra del Señor, pero qué diferencia si nosotros podemos tener una palabra del Señor para saber hacia dónde tenemos que hacer los cambios y hacia dónde tenemos que movernos. Genial, Mafi. Qué buena historia. Muchas gracias. Y es importante reflexionar con respecto al cambio y ser intencional en el cambio, porque hay unos que todavía tienen el archivo, aquellos cafés o negros con la llave, con los folders ahí metidos, ¿verdad? Y todavía no saben que ya todo está en la nube. Entonces solo morir les queda porque engañados ya están, ¿verdad? Que no hay esa flexibilidad y a eso llevo a
a lo que leía Fernando y lo que leí yo, que cuando el autor dice transformar nuestra vida, ¿qué se requiere? Y dice valentía, compromiso y esfuerzo, ¿verdad? Entonces no hay ningún cambio que vaya a suceder de varita mágica. Usted no va a estar en su hamaca y una avioneta de esas que vuelan le van a tirar una maleta llena de millones de dólares, le va a caer al lado y usted se convirtió en rico, ¿verdad? O sea, yo creo que en todo tenemos que tener esa valentía, tenemos que tener ese compromiso y ese esfuerzo para poder realizar los cambios. Y muchas de las cosas que no suceden es a consecuencia que no somos intencionales en nuestro crecimiento personal. No estamos buscando realmente cómo poder salir de eso. Ponías el ejemplo del gimnasio, ¿no? O sea, la gente paga un año entero porque ahora sí voy a ir y antes de Semana Santa se tronó, ¿verdad? O sea, solo dejó todo el gimnasio y Fernando feliz, ¿verdad? Porque yo le más reclamé, inscritos, menos usuarios, ¿verdad? O sea, yo iba al día y no miraba cambio. vamos a platicar, vamos a platicar. Pero eso es valentía, compromiso y esfuerzo. Ajá. Sabes que te tengo un tu buen plan ahí preparado, hablamos en el corte. No, lo que iba a decir es con el ejemplo de Muffin. Los de Netflix no tenían el modelo resuelto desde el inicio, ¿verdad? Ajá. O sea, no fue como que ya tenían el algoritmo y todas las condiciones. Pero muchas veces lo que tenemos que hacer es no renunciar, ¿verdad? Sí. Y no pensar que todo va a ser fácil. Y si no es fácil, como decir, no, de plano que nos echamos la culpa a nosotros o a Dios, a las circunstancias. Escuché esto en esta semana. Alguien decía, en el contexto de los negocios, casi que cualquier problema en tu negocio se puede solucionar escuchando al cliente. Y seguramente empresas como Netflix empezaron a ver hacia dónde iba el mercado, qué quería el cliente, ¿verdad? Y tal vez el problema que nos estamos enfrentando hoy, solo necesitamos escuchar al cliente y salir un poquito de la sala de reuniones porque ahí regularmente no tenemos, a menos que sea un focus group de los de Eduardo, ahí no están los clientes, ¿verdad? Pero ellos muchas veces nos van a decir por dónde. Y ahí vamos a encontrar esas opciones como le pasó a Netflix, que desde el inicio no lo tenían resuelto. Espero que me escuches porque voy al día, ¿oíste? Y traspolarlo a tu familia, ¿verdad? Escuchar a tu esposa, o sea, también llevarlo a... O sea, me lo decís a mí, pero es como No, para no, todos. Gracias, Eduardo. Pero es curioso porque creo que ese fue el error de Blockbuster. Ellos querían seguirse haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más imponentes en el mercado físicamente, mientras que ellos se fueron como por donde no se veían tanto. Y creo que ese es el problema del ego. Con el ego empezamos, yo quiero ser más grande, más grande, más grande. Y entonces ya no puedo hacer y así cambios. lo hemos hecho siempre. Ah, y así ha sido siempre. Y esto me ha traído hasta aquí. Entonces aquí me planto y aquí así tiene que ser. Y es que entonces esa es la lección. Aquí estamos con unas imágenes gracias a la producción que nos están recordando. Hay gente que dirá, ¿y eso qué es? El Blockbuster era donde algunas personas iban a alquilar primero videocassettes y luego DVDs, ¿verdad? Pero viene el cambio. Y la lección es esa. Nada cambia si nosotros no cambiamos y tenemos que decirle, Señor, yo quiero estar atento al cambio y quiero estar en esa mejora continua, lo cual es incómodo. Por eso dice el autor, para ser fuera de lo común, siéntete cómodo con estar incómodo. Y conectando esto con la primera lectura, Jesús vino a proponernos un cambio, pero y nos vino a invitar de todas las maneras posibles, con un profeta tan excéntrico como Juan el Bautista. Y él vino a ser amiguero y comía con los pecadores. Y dice Jesús, pero algunos de ustedes de ninguna manera quieren. Y yo los invito al verdadero cambio. Estamos hablando de cambios tecnológicos y muchas veces por ahí nos lleva la tecnología. Pero el cambio más importante es el cambio de nuestra vida eterna. Porque todo esto aquí se va a quedar. Y aún esos cambios tecnológicos, ¿saben qué? Nuestros nietos de repente van a decir, Netflix, qué ridículo, eso ya ni está de moda. Eso va a seguir cambiando. Pero ¿sabe qué? La vida eterna, eso es algo que nosotros tenemos que ponerle atención y saber, Dios, yo no quiero estar cómodo en esta vida porque muy pronto esta vida ya no va a estar. Y Jesús vino a anunciar que en esta vida nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer en la otra. Y esa es la incomodidad más importante que nosotros debemos tener, estar seguros dónde vamos a pasar la eternidad.
Y el mensaje del Evangelio es que Jesús vino a pagar con el precio de su sangre para que nosotros podamos tener la seguridad de la vida eterna. Él pagó el precio y es gratuito, no porque no cueste nada, es impagable. Y como era impagable, Él vino a dar su vida por nosotros para que nosotros tuviéramos esa certeza de que al morir vamos a estar con el Señor. Así que lo invitamos a abrazar esa incomodidad, abrazar la incomodidad para estar en constante crecimiento, pero sobre todo para que usted se pueda tomar de la mano de Dios y que su corazón esté en paz, sabiendo que usted tiene a Dios en su corazón. ¿Qué tal si hacemos una oración? Y si alguno quisiera abrazar la incomodidad y Dios le está hablando y usted dice, sí, pastor, yo soy de esos que ha estado oyendo el mensaje de Dios y yo he visto el poder de Dios, pero no he reaccionado como debería. Hoy usted se puede acercar a Dios y hoy puede usted decir, Dios, de todos los cambios que tengo que hacer, el más importante es acercarme a ti. De todas las incomodidades que tengo, la más importante es acercarme a ti, porque si usted ve Netflix o si aprende ChatGPT y todo el asunto, en la eternidad todo eso va a ser irrelevante. Pero si usted se toma de la mano de Dios, usted me va a agradecer algún día y me va a decir, gracias porque un día usted me incomodó a tomar la decisión más importante. Si usted quisiera hacerlo, hagamos esta oración y diga, Señor Jesús, yo reconozco que necesito acercarme a ti, pero también reconozco que he hecho cosas muy malas y muy desagradables. He pecado y te pido perdón, Señor. Y como decía Mafi, la Biblia habla de que viene un juicio y no estoy preparado para ese juicio. Y por lo tanto, te pido que con tu sangre valiosa, tú borres mis maldades, que las lleves a la cruz del Calvario. Porque cuando llegue ese momento de entregar cuentas, yo quiero estar en paz. De que mis pecados han sido pagados en la cruz del Calvario y que tengo la dignidad que tú me regalas para tener vida eterna. Quiero estar en paz contigo, Dios, y quiero tener esa paz interna que me da la vida eterna. Adóptame como tu hijo. Quiero tener la confianza y la seguridad de poder llamarte Padre y tener la certeza de que cuando este cuerpo ya no funcione, yo estaré contigo por la eternidad. Te abro mi corazón y te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y decido acercarme a ti y seguirte por el resto de mis días. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Qué rico. Yo sé que hay muchas personas que hoy se han acercado al Señor porque es la mejor decisión que nosotros podemos tomar, es acercarnos al Señor. Y recuérdate, si tú no cambias, nada cambia. Y el mejor cambio que podemos hacer es acercarnos al Señor. Mientras hacemos una breve pausa y regresamos, no se pierda porque esto está buenísimo. No se pierda el siguiente segmento de Vaya con Dios. Regresamos. Vaya con Dios. Comenzamos entonces, dice, decir la verdad. Esta es una de mis historias favoritas que escuché hace años atrás y nuestra también es nuestra favorita. Mi maestra me preguntó cuál era mi animal favorito y yo le dije, el pollo frito. Ella me dijo que eso no era divertido, pero seguro que se equivocaba porque todo el mundo se rió. Miren qué niño más obediente. Mis padres siempre me decían que dijera la verdad, así que lo hice. El pollo frito es mi animal favorito. Le conté a mi papá lo que sucedió y él me dijo que mi maestra probablemente era miembro de un grupo defensor de los animales. O sea, que era culpa del papá que contestara así. Dijo que aman mucho a los animales. Yo también, especialmente el pollo, el cerdo y la res. Mi maestra me envió a la oficina del director, le conté lo que sucedió y él también se rió. Entonces me dijo que no volviera a hacerlo. Al día siguiente en la clase, mi maestra me preguntó cuál era mi animal favorito. Yo le dije que era el pollo. Ella me preguntó por qué y le dije porque puedes convertirlo en pollo frito. Me envió otra vez a la oficina del director. Él volvió a reírse y me dijo que no volviera a hacerlo. Y no entendía. Mis padres me enseñaron que fuera sincero, pero a mi maestra no le gustaba cuando lo era. Al día siguiente me preguntó a qué persona famosa admiraba más.
Entonces yo le dije al coronel Sanders. Sí, el coronel Sanders es el famoso inventor de una cadena de pollo frito en los Estados Unidos. Me voy a reservar el nombre, pero es una cadena famosísima y cada vez que usted entra a ese lugar está la foto del coronel Sanders. Y entonces dices, adivina a dónde quería llegar. La sinceridad te lleva a lugares donde querías estar y algunas veces a lugares donde tal vez no querías estar. Sin embargo, donde aterrices siempre será mejor que si eres deshonesto. Es una historia que nos sacó la risa, pero es muy cierta y el autor dice que la verdad nos va a llevar a lugares donde sí queríamos estar, aunque a veces nos va a poner en lugares incómodos, como en la oficina del director, como le pasó a este muchacho. Mafi, por favor. Yo no quiero estar cerca de personas que no entienden el concepto de la precisión como sinceridad. Dicen, si creo por fe que sucederá, está bien ir adelante y declararlo. ¿De veras? Pensé cuando se lo oí decir a un hombre al que llamaré Sam, un ejecutivo veterano. Él creía que podía decir que cualquier cosa era verdad, ya sea que lo fuera o no realmente. Si creía por fe, entonces sucedería. Entonces procedió a afirmar que las ventas eran más altas de lo que eran y que los beneficios estaban aumentando cuando, por el contrario, la empresa estaba al borde de la bancarrota. Finalmente proclamó que eran inminentes nuevos contratos cuando en realidad estaban muy lejos en el futuro. Él creía sinceramente que todas esas afirmaciones se harían realidad. Estaba hablando en lo que él llamaba fe. Sin embargo, lo que decía no estaba sucediendo en el momento. Sencillamente no era verdad. Y escuche lo que el autor nos dice en este momento que a mí me marcó mucho y dice, he oído decir que la verdad no nos cuesta nada, pero una mentira podría costarnos todo. Finalmente, todo se desmoronó para este ejecutivo y para su empresa. La esperanza construida sobre una mentira siempre conduce a la pérdida. La verdad existe. Las mentiras hay que inventarlas. Sencillamente, sé sincero o aléjate, dice el autor. Respeto a las personas con intenciones sinceras que me dicen la verdad cada vez. Puedo confiar en las personas sinceras y trabajar con ellas. La verdad no tiene alternativas legítimas. No hay ningún sustituto aceptable para la sinceridad ni ninguna excusa válida para la deshonestidad y la mentira. Si dices la verdad, tu problema se convierte en parte de tu pasado. Si mientes, se convierte en parte de tu futuro. Lo voy a leer otra vez. Si tú dices la verdad, tu problema se convierte en parte de tu pasado y si mientes, se convierte en parte de tu futuro, dijo el entrenador de básquetbol Rick Pitino. Por lo tanto, escoge la sinceridad y encontrarás libertad en tu futuro. No tendrás que vivir mirando por encima del hombro para ver si alguna mentira intenta rebasarte. La verdad supera a una mentira. Proverbios 12:19 nos dice, los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Todos sabemos que la sinceridad es la mejor política para seguir, pero ¿cuáles son los beneficios de esa política? Veamos algunos de estos beneficios. Entonces, hagamos una pausa aquí porque hay un par de aspectos que quiero destacar y es, bueno, realmente uno, y es que tenemos que tener cuidado porque ahora está de moda esto de declarar que algo es cierto, pero está muy cerca de que sea mentira. Y hay personas que ya sea personas de fe o personas que ahora está de moda estas declaraciones y decir, soy millonario, soy pobre, riqueza ven a mí, pero podría estar muy cerca de la mentira cuando hacemos esas declaraciones engañando a las personas, como hizo este ejecutivo. Imagínense que alguien va a hacer negocios con él y él dice, mi empresa está bien, vienen nuevos contratos, vienen nuevos negocios. ¿Y por qué dijiste eso era mentira? No, es que en fe lo estoy declarando. Esa es una mentira disfrazada de fe. Y tenemos que tener cuidado, porque y si alguien lo hace amparado en que soy cristiano y lo dije en fe, sería una mentira y tomar a Dios como excusa para mentir. Y lo he visto en círculos, y no voy a dar más detalles porque alguien se podría sentir aludido, como dice.
dice Marcos Vidal, ¿verdad? Y ellos ya se dan por aludidos. Pero tenemos que tener cuidado con eso. Una cosa es decir, estoy orando para que esto suceda, estoy orando por nuevos contratos y creo que van a venir. Y otra cosa es engañar y saber poner las palabras para dar la apariencia de que una cosa es así y en mi mente decir, es que lo estaba declarando en fe. Cuidado, porque eso es deshonesto y peor aún si nos amparamos en que es que estaba confiando en el Señor o es en fe. Eso es peor todavía. Así que creo que si decimos la verdad, vamos a tener el apoyo de Dios. Y si mentimos, eso es inspirado por el infierno, aunque lo disfracemos de fe. Ahora sí, continuemos entonces, Buenísimo. Eduardo, con los Y beneficios. vamos a ver los decir beneficios la de verdad. esa política que el autor nos menciona. Y como beneficio número 1, y usted lo va a poder leer si está viéndonos por la televisión en las redes sociales, dice, reduce el estrés porque no tienes que recordar lo que dijiste y estar a la altura de expectativas inalcanzables y te permite interesarte por otros genuinamente porque eres veraz en tus sentimientos. Y aquí quiero solo hacer algo que es bien interesante. Quiero comentar con esto. Cuando uno miente, tiene que ver la forma en cómo puede mantener la mentira. Y va a llegar un momento en que alguien va a cotejar la información que usted dijo y se va a dar cuenta que lo que usted hizo fue mentir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la puede sostener en el tiempo. Va a haber un momento, ¿verdad? No hay crimen perfecto, ¿verdad? Va a haber un momento en donde usted se va a equivocar y automáticamente la verdad va a salir a luz. Todos en algún momento lo hemos hecho, ¿verdad? Cuando escondíamos, bueno, yo escondía las calificaciones, ¿verdad? Y que ya tienen las calificaciones. No, me las han dado, ¿verdad? Y de repente la llamada de una amiga de mi mamá, mira, fíjate que el fulanito, estoy recontenta que salió re bien. ¿Y cómo supo, verdad? Entonces venía el castigo después hacia mí. Entonces yo creo que algo que es bien importante es que cuando decimos la verdad no nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Por andar pensando y craneando en cómo voy a mantener la mentira viva. ¿Sabes en qué escenario es como muy útil? Digamos, las calificaciones nuestras de ahora, ¿verdad? Es como tus resultados en el negocio, tus resultados en la empresa. Y a veces pues alguien le das cuentas y te cuestiona y pues quien lo está haciendo sabe, ¿verdad? Pero a veces nosotros la tendencia es que queramos como ocultarlo y no, mira, pero estamos haciendo esto y ya viene esto y ya viene y nunca llega, ¿verdad? O sea, es como más provechoso y muchas veces nos vamos a ver mejor si nosotros sacamos el punto. Mira, esto no hemos logrado que funcione. Vamos a seguir haciendo esto y esto. ¿Qué más me recomendás, verdad? Pero en lugar de ocultarlo, nosotros lo ponemos en la mesa, como que damos más confianza de esa forma. Excelente, así es. Y recuerden lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mentir es sembrar para la carne y vamos a cosechar corrupción. Tarde o temprano esa mentira va a salir a luz y tarde o temprano la verdad va a salir a luz. Así que, muy bien. Segundo beneficio. No sé si alguien quiere agregar algo más a esto. Reduce el estrés. Número 2, beneficio 2. Ofrece seguridad en las relaciones porque estás rodeado de personas que te aceptan tal y como eres. Entonces simplifica tu vida sin que haya promesas excesivas o expectativas poco realistas. Lo segundo, decir la verdad, es que te rodeas con personas que te aceptan como eres. No tienes que estar aparentando otras cosas. Compraste tu ropa en la paca, pero quieres aparentar que la compraste en la tienda más fina de la ciudad, ¿verdad? Porque la encontraste nueva y todavía con etiqueta. No, hombre, la compré en la paca y tenía etiqueta. ¡Qué rico! Pues ser auténtico. Pero a veces nos empezamos a aparentar algo que no somos y entonces nos complica. Y la gente empieza a hacerse una expectativa de nosotros que no es. Pero cuando somos honestos, de una vez nos conocen tal y como somos. Sí, como aquel bordado de la lagartija apedrada, ¿verdad? Haciendo como que compraste a ver en dónde. Mejor, mire, me encontré una buena oferta ahí, ¿verdad? Pero hay gente que, no, hasta alardea de que hoy lo compré, no sé, hasta el precio dicen de la etiqueta original. Muy bien, Mafi. Vamos con el beneficio número 3, es que te habilita a poder dar consejos confiables para otros y para ti mismos.
Te libera para ser tú mismo y no seguir fingiendo ser otra persona para conseguir la aceptación de los demás. Aumenta tu valor y cuando las personas pueden confiar en tus palabras y tus acciones, quieren trabajar y relacionarse contigo. Exactamente. Y yo quisiera a todos los jóvenes proponerles esto, que desarrollemos una cultura, una subcultura, diría, de gente confiable, de gente con quien nos vamos a relacionar. Solo imagínate, joven, que nos proponemos ser veraces y confiables y nos casamos con personas veraces y confiables y hacemos negocios con personas veraces y confiables. Qué rico se siente trabajar con personas veraces. Y por otro lado, qué infierno ser un mentiroso y entonces proponerle matrimonio o tener un noviazgo con una que también es mentirosa y hacer negocios con otros mentirosos porque es tu entorno. Entonces no confías en nadie, siempre estás en una zozobra de estos me han de estar mintiendo, pero yo también. Y, ¡qué horrible! El Señor nos invita a una vida de verdad que es descansada desde dentro. Esa es la propuesta del Señor y te propongo que lo hagas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la cultura? Es la cultura de la posverdad, es el posmodernismo donde cada uno tiene su verdad. Mira la trampa, no, cada quien tiene su verdad. Entonces, esta es mi verdad, es tu verdad. Entonces, desde ya yo acepto que cada persona va a tener su verdad. Entonces, me va a mentir. Escucho al político, sé que está mintiendo. Escucho al gerente de la empresa, sé que está mintiendo. Acepto que todos están mintiendo, entonces yo también miento. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a decir la verdad. Y los que conocemos al Señor debemos proponernos, ¿por qué no decimos la verdad? Seamos personas que dicen la verdad y por lo tanto somos una cultura que puede confiarse el uno al otro diciendo la verdad. Así que Y solo quiero agregar algo. eso es confiado. Perdona, Eso es vivir confiado. ahí lo hablaste en macro, hablaste de política, hablaste de negocios, pero ¿qué hay de aquel que quiere sobresalir mintiendo y hablando mal de otros? ¿Verdad? O sea, mintiendo de otras personas con tal de sobresalir. Y aquí lo dice, ¿verdad? Y no seguir fingiendo ser otra persona para conseguir la aceptación de los demás. Hay gente que miente y destruye a otros con tal de poder sobresalir, ¿verdad? Y nosotros, siendo creyentes, es tremendo escuchar a personas hablar mentiras de otros hermanos, ¿verdad? Yo creo que por ahí va. O sea, el mundo, hoy por hoy, es toda una mentira. Usted lea y le levantan falsos y hablan. Así es. Yo siempre digo que aquella candidata tenía razón, va la ignorancia, ¿verdad? Porque sí, somos ignorantes. ¿Y qué significa ignorancia? Es desconocer sobre el tema tocado, ¿verdad? Pero hay unos que se inventan y se suben en una ola de mentir y destruir. Y nosotros como cristianos no podemos hacer eso. O de repente también, Eduardo, hablar una verdad incómoda. Sí. Mi papá me decía, hay cosas que por ser verdad no se dicen. ¿Ya? A mí me ha pasado que me entero de algún escándalo de algún líder de alguna otra iglesia y me duele al oírlo. Y meses después viene alguien y me dice, pues ya supiste de tal cosa. Sí, ya lo sabía, sí. Y yo tenía 4 o 5 meses de saberlo y me dolió. Pero me duele compartirlo, pues. Y yo orando para que no se sepa, porque si fuera yo quisiera que las personas no lo comentaran porque es doloroso. Sí. Pero si va a ser algo lindo, sí, compartirlo. Pero si es algo penoso, mejor no compartirlo, pues. Porque hay cosas que por ser verdad no se dicen. Lo que sí vamos a compartir es el beneficio 4 que sigue el autor diciéndonos, mejor el enfoque porque no eres distraído por las declaraciones y compromisos falsos. Crea relaciones duraderas porque la confianza es el punto fuerte de tus relaciones. Aquí vemos en el beneficio 5, dice, reduce la culpabilidad y la vergüenza. Puede que engañes a otros, pero tú siempre sabrás lo que es verdadero o falso. Proporciona un camino más directo a respuestas que estabas buscando y metas que quieres lograr. La mentira no conduce a ninguna parte, señores. Los atajos te cuestan más de lo que parecen ahorrarte. Muy bien, así que, ¿algún comentario con respecto a este? No. Reduce la culpabilidad y la vergüenza. Y número 6, la verdad atrae a otras personas sinceras y sustituye a las personas deshonestas en tu vida. Según mi amigo, el pastor David Blunt, si continúas haciendo lo correcto,
lo que es incorrecto y quien está equivocado finalmente saldrán de tu vida. Es esa capacidad de atraer. Si eres veraz, te vas a juntar con personas veraces y los mentirosos los vas a repeler y viceversa. Los mentirosos no van a querer estar contigo y tú no vas a querer estar con los mentirosos. Por eso te proponía, ¿qué tal si hacemos una subcultura en la iglesia de gente veraz que se atreve a hablar la verdad y por lo tanto somos confiables? Hay un libro que vamos a leer un día en Vaya con Dios que se llama Integridad, de Henry Cloud. Y la propuesta va a ser, seamos íntegros y propongámosle a los jóvenes que seamos íntegros. De tal forma que cuando formemos hogares, así como decía Mafi, que nos hablemos, ¿cuál es uno de tus valores? La verdad. Y que formemos hogares de gente que ama decir la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Estamos descansados. Con mis amigos nos hablamos la verdad, aunque duela, nos hablamos la verdad. Pero ¿cuál es el beneficio? Estamos descansados. Y lo terrible de ser mentirosos es, yo no confío en lo que me dice aquel porque no sé si me está diciendo la verdad. Eso es totalmente incómodo. Vamos al número 7. O Mafi, ¿querías comentar No, sí, algo? con lo que usted está diciendo ahorita, justamente Jorge y yo, uno de nuestros valores es la verdad. Pero entonces me llama la atención ahora que la gente a veces nos pregunta, ¿y le dijiste eso a tus hijas? Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué no les voy a decir, por ejemplo, cuando salimos, las acostamos y ya saben que vamos a salir después de dormirlas? Hay cosas tan sencillas como esa. Se ve que no estamos como tratando de esconder nada porque uno de los valores es la verdad. ¿Y eso qué va a hacer? Que ellas, cuando tengan su momento, van a responder con la verdad. Buenísimo. Pero el beneficio número 7 dice es que te mantiene lejos de los problemas. Segamos lo que sembramos, es lo que estamos hablando ahorita. Tus palabras y acciones son semillas que producen buen fruto o mal fruto. Te da una mejor salud mental y física. Aumenta la valentía. Defender la verdad no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. ¿Se puede ser realmente honesto? La respuesta es un sí rotundo. ¿Por qué era conocido Abraham Lincoln como Abe el Honesto? Cuando era un muchacho que trabajaba en una pequeña tienda de la ciudad, Lincoln caminaba las distancias que fueran necesarias para ir a restituir a un cliente siempre que le cobrara en exceso involuntariamente. Al hacer esto, llegó a ser conocido como Abe el Honesto. Leonard Sweet, uno de los mejores amigos del presidente, dijo lo siguiente del expresidente. Él creía en las grandes leyes de la verdad, cumplir con las obligaciones, su responsabilidad delante de Dios, el triunfo del final del justo y la destrucción del malvado. Cierra la cita. Podemos aprender de los principios de Lincoln y vivir una vida honesta y sincera y quizá podamos llegar a ser conocidos como, ponga usted su nombre, el honesto. Qué lindo que nos lleguen a conocer como Mafi, la honesta, Fernando, el honesto, Eduardo, el honesto, Ronnie, el honesto. Ponga usted ahí su nombre. Qué lindo que nos puedan llegar a conocer como aquel fue honesto. Y por otro lado, que vayamos en contra de la cultura. Si usted es un funcionario público, si usted es una persona que está en el mundo de los negocios o en el mundo de la religión, qué triste que digan, aquel aprovechó su tiempo que estuvo en el gobierno. Sí, es que así es. Aquel aprovechó su tiempo. Qué horrible. Si somos hijos de Dios, qué horrible. Es mejor que digan de nosotros, él como es cristiano no tocó ningún centavo. Y que los del mundo digan, qué tonto aquel no aprovechó el tiempo que estuvo ahí. Qué tonto para el mundo, pero íntegro delante del Señor. Que eso digan de nosotros, porque aquí en la tierra se va a quedar todo eso. Y cuando lleguemos a la eternidad, se invirtieron los valores. Ahí vamos a tener al Señor que nos va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros, Jorge me metió a los deportes como ustedes no tienen idea. Yo no miraba deportes y ahora un montón. Pero estábamos con el ciclismo, picadísimos. Y hace unas semanas él me hacía un comentario de un tiempo oscuro en el ciclismo. Yo, ¿cómo así, Leo? Lance Armstrong ganó 7 veces el Tour de France, pero Se dopaba. se dopaba, exactamente. Y entonces, ¿cómo quedó marcado ese tiempo del ciclismo?
para todos y me llevaba esta de si dices la verdad, tu problema se convierte en tu pasado. Pero si mientes, se convierte en parte del futuro. Y cómo él al mentir y al hacer todas estas cosas lo llevó todo al futuro y cómo, al contrario, Abraham Lincoln se convierte en este honesto, ¿verdad? Entonces, lo que se va a decir de nosotros depende mucho de lo que estamos hablando hoy. Así es. Miren, está tan linda la lectura que no me he dado cuenta que ya estamos a punto de terminar. Así que nos quedan unos segundos para decirle, vaya a la iglesia, no falte este fin de semana y nuestra recomendación de siempre, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Lo esperamos el lunes. Con Dios.